Recording in progress. Creo que ahí ya se alcanza a ver la pantalla. Vamos a aprovechar esta plataforma para explicar algunos aspectos importantes de la, eh, ¿cómo se llaman? A ver, permítanme, déjenme, es que creo que no estoy escuchando. Ya, ahora sí, ya no escucho el sonido este que estaba escuchando. Les quería comentar que vamos a revisar algunos aspectos fundamentales sobre la actividad 2, que es la experiencia de aprendizaje, o mejor dicho, la tarea auténtica del módulo 2. Vamos a revisar, no estoy seguro a ver si me pueden recordar si ya habíamos hecho la revisión o la descripción de las partes que integran esta tarea auténtica, que es la tarea auténtica del módulo 2, o nos quedó pendiente esa parte. Pues, profes, yo no sé si nos pudiera repetir mejor. Eh, de acuerdo, la descripción, entonces, si la hicimos, la descripción de la actividad tarea auténtica del módulo 2. Bueno, vamos a repetirla porque parece que no hay memoria sobre lo que se revisó la vez pasada, pero bueno, con gusto lo revisamos. Finalmente este es el tiempo para que ustedes lo aprovechen. Vamos a revisar entonces la descripción de la actividad tarea auténtica del módulo 2, que es justamente este que tenemos aquí en pantalla. Vamos a tratar de mencionar los aspectos más importantes. Era la parte de leer el apéndice que contiene la descripción de la base de datos del CESEN. Ah, ya me acordé, si revisamos esa parte. Si vamos a la descripción de la base de datos, recuerdo que vimos el apéndice, descripción de la base de datos, que es este. Y justo hablábamos sobre digamos, las características de la base de datos que vamos a utilizar para el sistema CESEN, que es el de expedientes médicos, ¿no? O expedientes clínicos electrónicos. Muy bien, bueno, la idea entonces, después de haber revisado el contexto problemático, el incidente crítico, hablamos también por ahí de las preguntas detonadoras en esta UCA, y nos remitieron directamente a esta descripción de las características de la base de datos que justo vamos a modelar con un diagrama. Vamos a elaborar un diagrama que conocemos como diagrama entidad-relación,
Y para ello la información con la que, digamos, con la información con la que contamos sería esta que aparece aquí sobre pacientes, sobre personal de salud que atiende a estos pacientes que se encuentran en un establecimiento, que llevan a cabo consultas que se registran en una historia clínica como parte de también de un diagnóstico, y también se registran, por supuesto, los medicamentos sugeridos por el personal de salud, dado el diagnóstico, dada la consulta, y se asientan en el historial clínico, ¿no? Entonces, aquí algo muy importante que hay que comentar es que toda esta descripción habíamos elaborado una explicación mucho más larga acerca de que digamos, esta redacción sobre la descripción de la base de datos proviene pues de un análisis de requerimientos de que llevó a cabo algún profesional, digamos, del análisis de requerimientos, del análisis de sistemas, y con base en eso redactó esta descripción de la base de datos, ¿no? Nosotros, como expertos en bases de datos, vamos a tomar esta descripción y vamos a modelar la base de datos primero, digamos, en una primera etapa, pasando del modelo conceptual, que es este que se describe con esta descripción de características de la base de datos, pasándolo a un modelo lógico que vamos a expresar en forma vamos a representar de dos formas. La primera es con un diagrama de entidad-relación como parte del trabajo del módulo 2 de esta UCA, y después como un modelo relacional, que es una serie de tablas vinculadas entre sí, que conocemos como modelo relacional, y que forma parte de las tareas, de las actividades del módulo 3 de esta misma UCA, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos como este, desenredando este hilo en el que vamos a ir secuencialmente diseñando lógicamente la base de datos que nos describen aquí. Pero el punto de partida, y esto es algo muy importante, es la descripción. Todo lo que vamos a modelar está en esta descripción, y todo lo que vamos a omitir en esa descripción, pues no se encuentra como parte de este análisis, ¿no? Entonces es muy importante eso, que lo tomen en cuenta. Nosotros no vamos a inventar entidades, no vamos a inventar relaciones, no vamos a inventar atributos, ni cardinalidades, nada de eso, ¿no? Vamos a seguir solamente la descripción de la base de datos, y vamos a regresar a esta descripción un poco más adelante. Por lo pronto, si quieren, vamos a esta parte de la tarea auténtica, como decía nuestro compañero, a revisar los aspectos fundamentales para que se comprenda. Lo primero era leer el apéndice, que vamos a regresar con mucho mayor detalle a leer con mayor detenimiento la descripción de la base de datos. Vamos a identificar algo que vamos a llamar entidades, atributos y relaciones. Y con esto vamos a representar gráficamente por medio de un diagrama que conocemos como diagrama entidad-relación, y con una notación que vamos a conocer como la notación de Peter Chen, ¿no? Que es la notación más básica, la que se propuso inicialmente para representación en forma de diagramas entidad-relación. Entonces por eso lo vamos a utilizar. Vamos a incluir las cardinalidades, es decir, cómo se relacionan o sea, vamos a, identificar las relaciones en esta descripción de la base de datos, y luego las cardinalidades de esas relaciones, ¿no? Que de hecho por ahí se describen de manera muy detallada. También vamos a tratar de hablar sobre qué son las entidades débiles y qué son las entidades fuertes, ¿no? Ya nos dijeron por aquí que tenemos que identificar entidades, pero básicamente hay dos, ¿no? Unas que se conocen como débiles, y otras como fuertes, o yo diría como normales, ¿no? Más bien las que son diferentes son las débiles. Y luego hay que integrar en el diagrama entidad-relación el, el, este, perdón, hay que integrar en el reporte el diagrama entidad-relación
ya en forma, digamos, el gráfico que resultante lo vamos a integrar ya en el reporte, ¿no? Y aquí también una explicación, esta es la segunda parte, es muy importante también porque tiene un puntaje alto en el que van a argumentar cuáles fueron sus decisiones de diseño tomados en la modelación del diagrama entidad-relación de la base de datos que va a servir para el sistema de expedientes clínicos. Y en este documento van a encontrar, perdón, van a nombrar, enunciar cómo es que el modelo que ustedes están proponiendo refleja los requisitos del sistema, es decir, las características que se describen en el apéndice sobre la base de datos, lo que describe, digamos, a la base de datos, y van a justificar su selección de entidades, atributos, relaciones, cardinalidades, quizás no una por una, pero sí quizás por ahí puntualicen ustedes sobre algunas de ellas que les costó trabajo identificar o sobre las cuales les tocó trabajo eh, decidir si se trataba de una entidad débil, si se trataba de una entidad fuerte, por qué decidieron, por ejemplo, que, que tal entidad fuera marcada como débil en su diagrama entidad-relación, por qué decidieron en algún momento por representar una cardinalidad como uno a muchos en lugar de muchos a muchos, etcétera, ¿no? Eso es lo que van a justificar en esta parte, reflexionando sobre las posibles mejoras o las alternativas que podrían tomar para optimizar la estructura del modelo para futuras implementaciones. Y por último, hay que entregar un reporte final con el diagrama entidad-relación y con la justificación, ¿no? Es decir, la parte 6 y la parte 7 se integran en el reporte, asegurándose de que el diagrama sea legible y que utilicen para ello una herramienta. Les voy a proponer en esta misma sesión la utilización de una herramienta que me parece que es como para a nivel principiante, que es la que es ideal para trabajar en esta actividad, ¿no? Entonces, recuerden que la notación de Peter Chen considera ciertos aspectos, por ejemplo, que las entidades deben escribirse en los nombres de las entidades en mayúsculas, que los atributos deben de ir en minúsculas, hay que identificar las claves primarias, por ejemplo, si hay una clave primaria de CURP, ¿no? Para el paciente, pues entonces tendría que llamarse ID paciente, o sí, ID paciente, no, perdón, ID CURP para identificarlo como una llave primaria o clave primaria, ¿no? Seguido del nombre de la entidad, o sea, el ejemplo era ID paciente, perdón, ID CURP. Las relaciones deben representarse con un rombo y su nombre, todo esto es parte de la notación estándar. Lo vamos a revisar más adelante cuando hagamos un ejemplo de los elementos que componen al diagrama, ya con la herramienta que les voy a sugerir. Y el nombre de las relaciones debe estar en mayúsculas. Los atributos que sean multivaluados, es decir, aquellos que puedan tener más de un valor en el espacio que los representa, deben estar dentro de un óvalo doble, o sea, no el óvalo simple eh, de un atributo normal, sino que un atributo multivaluado se debe marcar con óvalo doble. Por ejemplo, quizás un teléfono, el teléfono de algún paciente, pues quizás tenga más de un número telefónico, el de casa y el móvil quizás, entonces ahí sería un atributo multivaluado y habría que distinguirlo como un óvalo, sí, una elipse, un óvalo, pero doble, ¿no? O sea, con doble línea, digamos. Las entidades débiles igual se representa con un rectángulo o doble línea y su relación con una entidad fuerte debe tener un rombo de doble línea también. Las cardinalidades deben representarse con valores de 1 a 1, 1 a n, n a m. En esto vamos a ser un poco menos estrictos porque la herramienta que yo les propongo que utilicen usa precisamente en lugar de esta notación de 1 a 1, 1 a n y n a m, usa la notación de pata de gallo, o sea, la de crow's foot es pata de gallo. Y ahorita vamos a ver cómo es eso de la notación de pata de gallo. Entonces, digamos que esa cardinalidad la pueden expresar como con esta notación de dos puntos o con la notación de pata de gallo, cualquiera de las dos es igualmente válida, ¿no? Entonces, no sé si sobre la descripción
para pasar ya a los asuntos de cómo diagramar esta base de datos. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran, que quisieran aprovechar este momento para hacer alguna pregunta o plantear alguna duda. No, profe, está claro hasta ahorita. Muchas gracias. Todo bien. Por ahí, les pediría, se me olvidó mencionarles en las sesiones anteriores, si pudieran compartir su nombre completo como parte de la identidad, que para ingresar a estas sesiones sería muy bueno, porque recuerden que los docentes entregamos un reporte al final del módulo, del bloque, en el que pues mencionamos quiénes participaban en las sesiones, quiénes no, etcétera. Entonces, como parte de la identidad para ingresar a estas sesiones, en lugar de usar un nick como aquí, XC1KAA, que pongan su nombre, por favor, para que podamos identificarlos en ese reporte, ¿no? Porque lamentablemente los alias no se pueden, poner en este tipo de reportes, ¿no? Entonces, por favor, para el resto de las sesiones, de ser posible, pues antes de ingresar, asegúrense de que su identidad sea, completamente descrita con su nombre y apellidos, ¿no? Muy bien, bueno, ahí vamos entonces a revisar un material muy rápido para, em, ¿cómo se llama? Para identificar qué es esto de las entidades, las relaciones. Seguramente ustedes ya tienen estos conceptos mucho más frescos porque ya revisaron el material del contenido nuclear. Entonces ustedes ya saben qué es una entidad, una relación, un atributo, etcétera. Vamos a tratar de aprovechar este material para destacar algunos aspectos importantes de las entidades. Por ejemplo, aquí dice los objetivos. Bueno, en esta lección, definir y dar un ejemplo de una entidad, describir qué son los atributos, describir un atributo y su valor, distinguir entre atributos obligatorios y opcionales y entre atributos volátiles y no volátiles. Seleccionar y justificar un identificador UID, o sea, una llave primaria, ¿no? Para una entidad. Eso es básicamente, ahí lo mencionan como UID, pero en realidad no es otra cosa que el, ¿cómo se llama? Que la llave primaria. Lo que les decía de los nombres no era no era tanto para que los compartieran en el chat, se agradece, pero yo me refería a la identidad con la que entran, ¿no? Por ejemplo, nuestro compañero o compañera que aparece aquí como XE1KAA, pues digamos, yo no tomo, o seguramente ni yo ni ninguno de los docentes de la universidad tomamos los nombres de lo que ustedes nos comparten en el chat, sino que las sesiones de Zoom o de cualquier otra herramienta generan un reporte sobre los que entran a las sesiones con base en la identidad con la que entraron. Por ejemplo, Andrés Gordillo, Arturo Camas, Soundsi, Benítez Guadalupe, etcétera, y con eso se genera el reporte. Pero nada más que hay un compañero que se lo vio con su nick y por lo tanto pues no se puede identificar, compañero o compañera, no sé. Entonces sería bueno perdón, de acuerdo, Arturo. Muy bien, entonces tienes dos sesiones abiertas, ¿no? Muy bien. Bueno, em, ¿qué les iba a decir? Claro, bueno, aquí vamos a revisar rápidamente material complementario para distinguir qué son entidades. Las entidades nos ayudan a organizar, a clasificar datos, posibilita, dice, extraer conclusiones útiles sobre hechos aparentemente aleatorios. Nuestro mundo muy tecnológico, dice, produce grandes cantidades de hecho que necesitan una estructura y es importante conocer las entidades porque son las cosas sobre las que se almacenan datos. Por ejemplo, en la base de datos que nosotros vamos a crear, ¿cuáles son algunas de las entidades que ustedes identificaron en la descripción de la base de datos?
Perdón, Recording in identificar. progress. Principalmente el paciente. Pacientes uno, hay varios más por ahí. Gracias por la colaboración. Alguna otra entidad que, Podría ser los consultorios. ok, consultorios. No sé si venga como tal el nombre de consultorios, pero vamos, Viene, establecimientos. establecimientos, ¿verdad? Viene como tal establecimientos, entonces no necesitamos, digamos, inventar un nombre de entidad porque ese ya viene como establecimiento, ¿no? Entonces otra entidad, establecimiento. ¿Cuál otra se les ocurre que pudiera estar presente? Paciente, Sí, paciente ya lo habíamos mencionado, establecimiento Médico. médico que viene como personal de salud, ¿no? Para no inventar otro término, viene como personal de salud. Este, Vamos a regresar al apéndice para recordarlo. Por aquí está, ¿no? Dice, paciente, es una entidad que representa pues a las personas atendidas en los establecimientos de salud. Está otra entidad que se llama personal de salud. Está otra entidad que se llama establecimiento. Está otra entidad que se llama consulta. Otra que se llama historia clínica o historial clínico. Otra entidad que se llama diagnóstico. Otra que se llama medicamento, ¿no? Pero entonces ya identificamos algunas de las entidades. No están presentes, como les decía en la descripción. No es necesario renombrarlas o darles un nombre diferente. Todo lo que está ahí es lo que vamos a poner en nuestro diagrama con los nombres que aparecen ahí, tal cual. No hay por qué inventar nada, solamente tomarlos de la descripción que viene ahí. Y vamos entonces a ver qué es a seguir con esto de qué es una entidad, etcétera. Por ejemplo, em, dice, em, es importante conocer las entidades porque son las cosas sobre las que se almacenan datos. O sea, vamos a almacenar datos sobre pacientes, sobre establecimientos, sobre consultas, sobre medicamentos, sobre personal de salud, etcétera. Todo eso representa la información que vamos a almacenar en un centro educativo, por ejemplo, en su sistema de inscripciones de la universidad.
¿Qué información tendrían que almacenar? Pues información sobre alumnos, sobre profesores, sobre cursos, sobre aulas, sobre quizás modalidades, sobre sedes de la universidad, etcétera. Todos esos son entidades de esa base de datos en particular. En nuestro caso de expedientes clínicos, pues hay otras entidades, ¿no? Aquí dice qué tipo de información necesitamos saber en cada uno de estos trabajos. Por ejemplo, eh, bueno, estos son ejemplos sobre entidades y luego vamos a pasar a atributos. Por ejemplo, sobre, em, sobre la entidad alumno, ¿qué tipo de información deberíamos de almacenar? Esos ya serían los atributos. Es decir, sobre la entidad alumno, ¿qué información deberíamos almacenar? El nombre, la edad, sexo, su CURP, Matrícula. Matrícula, etcétera. Toda esa información sobre esa entidad es lo que conocemos como atributo. Entonces, ¿cuáles son el objetivo de los atributos? Pues es que nos proporcionan información específica sobre una entidad, ayudan a distinguir entre una instancia y otra, nos proporcionan detalles sobre la entidad. En un restaurante, por ejemplo, se tienen que mostrar los elementos individuales del pedido de un cliente para que se pueda calcular la factura. Entonces, atributos de la entidad, consumo, pues sería bebidas, comidas, no sé, lo que haya consumido el cliente, ¿no? Pero vamos a revisar ahora otra vez la descripción en el apéndice para identificar algunas entidades en nuestra base de datos en específico. Por ejemplo, aquí, de la entidad paciente, ¿cuáles serían atributos que debemos de guardar en esa entidad? su cédula profesional, el nombre, En el caso de los pacientes, más que cédula, en el caso Sí. del personal de salud sí sería su cédula, por supuesto. En el caso de los pacientes sería su CURP, pero aquí les dicen, ¿no? O sea, no tendrían que ustedes que adivinar cuáles son los atributos de la entidad paciente, porque aquí les dicen, además de la CURP, que va a ser su identificador único, es decir, su llave primaria o su clave primaria, vamos a almacenar otra información específica que va a ser nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, dirección, teléfono y correo electrónico. O sea, aquí ustedes dirían, no, pues es que yo creo que hay que almacenar género. Hay que almacenar porque pues se debería de tener en el expediente médico del paciente pues su estatura, su peso. Sin embargo, no lo vamos a agregar. ¿Por qué no? Porque en la descripción que nos dan de la base de datos solamente nos dicen que debemos considerar como atributos estos que aparecen aquí. Ahora díganme los atributos que va a tener la entidad personal de salud. sería similar, ¿no? Nombre, apellidos, hay como, así como dice, cargo, teléfono, correo electrónico, especialidad. Exactamente número de cédula, institución, ¿verdad? Es correcto. Entonces, otra vez está establecida aquí toda la información que requerimos. En el caso de la entidad establecimiento, pues vamos a tener, entre otros, que se refiere, bueno, primero les dicen a qué se refiere la entidad. Dice la información de clínicas, hospitales, centros de salud, donde se brinda la atención médica y los atributos que vamos a almacenar sería identificador único del establecimiento, quizás que se llame ID establecimiento, y luego nombre del establecimiento, tipo, dirección, teléfono y correo electrónico. Otra entidad, consultas, bueno, pues tiene igual, la entidad consulta sirve para almacenar la información sobre las consultas realizadas por los pacientes y deben incluir como atributos que sería fecha de consulta, motivo, personal de salud que participó y establecimiento. Y así consecutivamente, ¿no? Entonces, ya identificamos qué son los atributos, qué son las relaciones. Si quieren una definición todavía más clara, más precisa sobre qué es un atributo, una relación, una entidad, pues vamos al contenido nuclear de la unidad del módulo 2 para conocer un poco más, ¿no? Aquí dice... eh,
¿qué son los identificadores únicos? Ese es otro elemento del diagrama entidad-relación que vamos a necesitar. Por ejemplo, dijimos cuál era el identificador único del paciente. CURP, La CURP, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esa CURP no se va a repetir en ningún caso, por lo tanto, por eso lo conocemos como identificador único. ¿Qué pasa si en la base de datos de su sistema escolar en la universidad resulta que Andrés Gordillo tiene a un homónimo que también se llama Andrés Gordillo y entonces a quién le ponemos? Resulta hay un Andrés Gordillo que además está en el mismo semestre y en la misma carrera y ¿qué pasa ahí, no? Bueno, pues hay que distinguirlos de alguna manera y esa forma de distinguirlos, a pesar de que existan similitudes entre la información de uno y otro, es a través de los identificadores únicos, también conocidos como llaves o claves primarias, llaves primarias. Yo lo conozco más como llave primaria, pero en la literatura, pues sobre todo recientemente le llaman clave primaria o la terminología en inglés es primary key, que sería la traducción al inglés de llave primaria, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la llave primaria? Pues eh, bueno, aquí es objetivo de la identificación. Como aquí, ¿no? Por ejemplo, dicen un identificador único, como el caso de las URL en Internet. ¿Qué pasa si se repitiera una URL? Pues que nunca podríamos acceder, o más bien los ruteadores en Internet no sabrían a cuál direccionar, cuál página direccionar. Entonces es muy importante que sean únicas, ¿no? Aquí una entidad, les decía, para algo más formal podemos decir que es algo de importancia para el negocio sobre lo que se deben de conocer, yo diría almacenar datos, un nombre de un juego de elementos similares que se puede enumerar, un sustantivo, como les había comentado hace unos minutos, por ejemplo, objetos, eventos, personas, ¿no? Las entidades tienen instancias, es decir, atributos. Una instancia es una única incidencia de una entidad. Ah, bueno, no, pero aquí la instancia se maneja como, por ejemplo, eh, eh, la entidad, decíamos, Andrés Gordillo, pues forma parte de una entidad que es la entidad estudiante, o sea, hay una entidad que se llama estudiante y la realización o la instancia, sí, la instancia o la realización de esa entidad puede ser Andrés, Arturo, Guadalupe, todos ellos son instancias de la entidad. eh, de la entidad, ¿cómo se llama? Estudiante, ¿no? ¿Cómo lo veríamos en términos de una tabla, por ejemplo, en Excel? Pues en la columna, perdón, en la tabla Excel que se llama estudiantes, nosotros tenemos renglones y para cada renglón, pues cada renglón es una realización o una instancia de la entidad estudiante y en cada renglón pues viene un estudiante, el estudiante Andrés, el estudiante Edgar, la estudiante Guadalupe, etcétera. Todas ellas son instancias que son una única incidencia de una entidad, ¿no? A eso se refiere este, con el término instancia, ¿no? Muy bien. Aquí entonces vean entidades e instancias. Dice persona. Las instancias de la entidad persona podría ser George Washington, Mahatma Gandhi, etcétera, ¿no? Porque son finalmente personas, forman parte de esa entidad persona. Y lo mismo para el resto, ¿no? El electricista técnico de tecnologías de la información, profesor, todos los que tienen una profesión, digamos, un empleo, lo podríamos poner como una instancia de la entidad, profesión o de la entidad, empleo, no sé. Entonces, bueno, pues aquí la entidad fruta, dice aquí, tiene instancias. ¿Cuáles son? Pues naranja, manzana, cereza, lima, limón, etcétera, ¿no? Muy bien, entidades e instancias, ¿no? Aquí dice un dálmata, un gato siamés, una vaca, un cerdo, son instancias de la entidad animal. Un convertible, un sedán, una camioneta son instancias de la entidad vehículo.
así consecutivamente. Las entidades pueden ser tangibles, como puede ser una persona, o intangibles, como una profesión, ¿no? O como un evento, digamos, un concierto, por ejemplo, ¿no? Entidades e instancias, dice perro, ¿es una instancia o es una entidad? A ver, ustedes díganme, ¿qué será el término perro en este caso? Dice, ¿es una instancia o es una entidad? Yo digo que es una entidad. Puede ser, ¿verdad? En cierto contexto, si piensan, por ejemplo, en la entidad perro, las instancias serían dálmata, Cocker Spaniel, Bulldog, ¿no? Todos estos son instancias de la entidad perro, pero también perro podría ser instancia de la entidad animal. Entonces, si ven que hay una especie de estructura jerárquica que se establece de manera natural, no es un invento esto de las entidades e instancias, sino que proviene de algo natural, de algo real, pues de un modelo real que como humanos comprendemos, ¿no? Nos queda muy claro que perro es una instancia de la entidad animal, pero no es la única. Puede ser gato, puede ser conejo, ave, etcétera, o no sé, un ave en particular, que sean parte del mundo animal, o sea, de la entidad animal. Todas ellas, perro, gato, etcétera, son entidades. Pero si establecemos a perro como entidad, entonces existen instancias de esa entidad y ya dijimos algunos, ¿no? Como dice aquí, labrador, poodle, terrier, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues depende. Entonces, ¿cómo elegimos entidades? Pues dependiendo del problema. En el caso de nuestra base de datos, las entidades están muy bien establecidas porque el problema tiene que ver con un sistema de expedientes clínicos. Entonces, en ese problema y en ese específicamente, paciente, pues es una entidad, pero en otro contexto, en otro problema diferente, pues quizás paciente sea una, eh, ¿cómo se llama? Sea solamente una instancia de la entidad, eh, este, o sea, que sí, que paciente sea la instancia de alguna entidad superior, como pudiera ser figuras en, en un hospital, ¿no? Existen enfermeros, pacientes, médicos, no sé, ¿no? Personal administrativo, etcétera. Entonces, en ese caso, pues más bien paciente sería una instancia y no una entidad, pero nuestro problema en específico se trata solamente de una entidad. No sé si hasta aquí va quedando claro. Sí, profesor. Sí, sin tema. Sí, Muy bien, gracias. Perfecto, muy bien. Todo Los claro. atributos, por otra parte, tienen valores. Un valor, ya dijimos, de atributo puede ser como habíamos dicho en el caso paciente, nombre, sexo, edad, dirección, teléfono, todos los que habíamos visto, ¿no? Aquí dice puede ser un atributo, puede ser de diferentes tipos, puede ser numérico, como es el caso de la edad, puede ser una cadena de caracteres, como es el caso del nombre. Puede ser una fecha, como en el caso de la fecha de nacimiento del paciente. Puede ser una imagen, ¿no? En alguna otra entidad, por ejemplo, de diagnóstico, quizás incluyamos una imagen en algún momento o un sonido, etcétera, ¿no? Todo esto puede ser un atributo. Hay diferentes tipos de atributo con diferentes naturalezas, pues, y aquí se ven algunas, ¿no? Para las entidades, por ejemplo, que aparecen del lado izquierdo de la tabla como cliente, vehículo, pedido, cargo, transacción, pues existen a su vez atributos relacionados con esas entidades. Nosotros nos vamos a preocupar solamente por los que se establecen en la descripción de la base de datos del CESEN. Dice cuál es el tipo de dato de cada atributo de cliente. Por ejemplo, dice el apellido, que es una cadena de caracteres. Dice cada atributo solamente puede tener un valor en cualquier momento para cada instancia de la entidad. Y eso es importante, de hecho lo vamos a revisar como parte de los temas de la unidad del módulo eh, 4, que es sobre normalización. Vamos a darnos cuenta de que el proceso de normalizar una base de datos tiene que ver justamente con asegurarnos que para cada atributo se cuente solamente con un valor, ¿no? Por ejemplo, profe, una pregunta.
Sí, nada más déjame explicar esta parte de que para, por ejemplo, para el atributo edad, pues una persona no puede tener al mismo tiempo dos edades diferentes y es a lo que nos referíamos. Sí, adelante con la pregunta, por favor. Con respecto a la tabla anterior, bueno, la proyección anterior decía dibujo. Ahí me vino a la mente, por ejemplo, el QR, que pues es un dibujo, entraría también dentro de este término. Sí, sí, pudiera ser, ¿no? Este es una imagen, finalmente. Decíamos aquí una imagen, un sonido. Todo esto, las bases de datos actualmente pueden almacenar todo tipo de información. Como ustedes lo saben, en las redes sociales, por ejemplo, hay todo tipo de información y hay bases de datos que la almacenan desde un sonido, una imagen, o sea, una fotografía, es decir, una imagen fija o una imagen en movimiento que conocemos como video o un sonido, etcétera, ¿no? Todos estos se pueden almacenar, son tipos de datos que se pueden almacenar, exactamente. Muy bien. Dice atributos, algunos atributos, por ejemplo, edad, tienen valores que cambian constantemente. Exacto, cambian, pero no tienen dos valores al mismo tiempo, sino que el día de mañana, pues ya cambia dependiendo cambia de forma continua la edad, nuestra edad, pero nosotros, digamos, la representamos por ejemplo, cada año, ¿no? Cada que cumple un año más un paciente, aumentamos ese valor de 5 a 6 años y así consecutivamente, pero no aumentamos ese valor cada segundo. O sea, tiene 5 años con 2 segundos, con 3 segundos, con 4 segundos. Entonces, también dice, estos atributos se denominan volátiles. Hay otros atributos como la fecha de nacimiento, por ejemplo, o la fecha de un pedido que nunca cambian. Y si es que cambian, sería muy, con poca frecuencia, ¿no? Si ustedes tienen que elegir entre un atributo volátil y no volátil, pues siempre privilegien la elección de uno no volátil, por ejemplo, la fecha de nacimiento en lugar de la edad. ¿Por qué? Porque en lugar de estar registrando cambios cada año en los valores de la edad del paciente, pues simplemente con el valor de la fecha de nacimiento, el sistema puede calcular la edad del paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos aquí vamos a dejar la parte de los atributos para pasar a otra cosa que es muy importante, que serían los identificadores. Habíamos dicho las llaves primarias. Esto que un empleado tiene un identificador único, un user ID, o sea, una llave primaria que nosotros vamos a identificar solamente con ID. ¿Se acuerdan que dijimos en su actividad les piden que identifiquen cuando se trate de una llave primaria antecediendo al nombre del atributo con las letras ID? Entonces habíamos dicho que íbamos a poner, por ejemplo, ID establecimiento, ¿no? Para señalar que que vamos a utilizar una clave en específico para un establecimiento en particular, ¿no? Como es el caso de la CURP, es un identificador único, o por ejemplo el número de empleado, en su caso, pues sería la matrícula es su identificador único, ¿no? Dice, piensen en todos los alumnos de la clase, cada alumno está descrito por varios rasgos. ¿Qué atributo o atributos permiten seleccionar a un alumno único del resto de la clase? Bueno, justo ese es el user ID del alumno, en su caso sería la matrícula, ¿no? Entonces, bueno, pues Maestro, yo aquí, te... sí, sí, adelante. A ver, maestro, es que yo ya hice el diagrama o ese de Peter, ¿quién sabe qué? Peter Chen. Sí, Pero en todo eso de que dice de IDEM, por ejemplo, yo le puse IDEM, guión bajo, consulta. IDEM, guión bajo, establecimiento. Porque así como usted dice, ¿no? Es único, el establecimiento es único, aunque haya varios. Es lo que yo tengo duda en eso. no, es correcto. Ustedes pueden elegir, hay veces en que hay identificadores que son muy claros, por ejemplo, el caso de la CURP, ¿no? En lugar de poner ID-paciente, o más bien ID paciente,
ponemos CURP, ¿no? Ahí está clarísimo que no tenemos que inventar un ID para cada paciente, sino que ya de manera natural nos identificamos en general con la CURP y por eso en la descripción de la base de datos, pues dicen utilice la CURP para que sea más fácil como identificador del paciente. O sea, es correcto, pues es lo que hiciste está bien, ay, ya no vi tu nombre, Beatriz, perdón, Guadalupe, ¿verdad? Sí, ok, muchas gracias. Sí, sí, por nada, Guadalupe. Vamos a ver si podemos, eh, aquí, ya. Miren, hay una página que les quiero comentar, que les quiero compartir la dirección aquí en el chat. Se llama erdplus.com. Ahorita la vamos a proyectar aquí en pantalla. Mm, mm, Oiga, profe, otra vez, un favor, si nos puede compartir otra vez la URL de donde está la otra plataforma que usted está usando. Ah, sí, claro. Sí, de hecho, más bien es por invitación. Entonces les envío la invitación. No sé ahí qué pasó que no envié las invitaciones, pero se las envío para que puedan acceder a estos materiales. Hasta ahorita no hemos utilizado realmente o aprovechado materiales distintos a los que ya están en plataforma educativa, pero igual con gusto los invito para que hagan su registro. Su registro consiste nada más en elegir, bueno, aceptar la invitación y elegir un password para que posteriormente ingresen con él y no tengan que generar un registro cada vez que ingresan, solamente eh, poner su login, que es su correo electrónico y su password, ¿no? Que ustedes elegirán libremente, ¿no? Entonces, miren, esta herramienta que es ERD Plus contiene digamos, tiene un apartado para dibujar diagramas de entidad-relación. Vamos a aprovecharlo si ustedes quieren. También están las opciones de Lucid Chart y todas las demás que aparecen ahí en la descripción de la actividad. Pero yo les sugiero que utilicen esta porque les va a ayudar incluso para construir el próximo diagrama que sería, o la próxima representación gráfica después del diagrama entidad-relación, que sería el modelo relacional, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo. De hecho, aquí ustedes pueden generar un registro, la herramienta es gratis, es igual que Lucidchart, etcétera. Como pueden ver aquí, se pueden construir diagramas de entidad-relación o lo que conocemos como ERDs. Y esto básicamente, si se fijan, que es lo que yo les decía, pues utiliza la notación de Peter Chen, excepto por un único elemento que no se representa como tal en la notación de Peter Chen, que es esta de pata de gallo. Si ven el rombo, por ejemplo, de Sol Vía que dice aquí, está relacionando la entidad producto con la entidad Sales Transaction o eh, transacciones de ventas o ventas realizadas, no sé. Ahí, en lugar de utilizar la notación de 1 N AM, etcétera, utiliza la notación de pata de gallo. Cuando hay una pata de gallo, pues significa que es muchos, y cuando hay un solo valor, una sola línea, significa que es uno, ¿no? Ahorita vamos a revisarlo directamente haciendo un diagrama. Vamos a ir a la parte de documentos, incluso sin tener un registro, ustedes pueden entrar a la parte de documentos. Aquí de hecho hay un documento que está, que ya había comenzado, que justo vean para construir un diagrama entidad-relación. Básicamente lo que hacemos es tomar la descripción de la base de datos e irlo construyendo con su descripción. Por ejemplo, habíamos dicho que paciente, aquí es una entidad, entonces lo que hago es hacer clic en el valor de entidad, aquí donde está la manita, le hacen clic en entidad y simplemente en el espacio en blanco pues ingresan la entidad, ¿no? Díganme otra entidad que necesitamos en nuestra base de datos. Voy a ir al,
al apéndice. Y vamos a ver que hay otra entidad que se llama establecimiento, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, aquí en entidad, en esta parte pongo el nombre de establecimiento. Y como las entidades tienen que ir en mayúsculas, pues las pongo en mayúsculas, ¿no? Establecimiento. Y entonces ya tengo la entidad establecimiento. Ahora díganme cuáles son los atributos de esa entidad establecimiento. Ustedes que tienen ahí a la mano la descripción del establecimiento. Sus atributos serían un identificador único y de establecimiento. Le vamos a poner anteceder el nombre con ID, nombre, tipo, dirección, teléfono y correo electrónico. Es así, ¿no? Sí, Entonces, vamos a construir para esa entidad un atributo que sería, bueno, de hecho, vean, aquí hay dos maneras. Si se paran en establecimiento aquí mismo, aparece una opción que dice Add Attribute o agregar atributo. Entonces son creo que 5, entonces podríamos ponerle ahí 5 y decir el atributo, el primero era el ID establecimiento. Acuérdense que los atributos, ahí está mal porque los atributos van con minúsculas, ¿no? ID establecimiento. Y entonces aquí queda, pero le tengo que marcar como único, porque ese va a ser mi user ID. Vean que se puso como subrayado, ¿no? Para distinguir cuáles son identificadores únicos y cuáles son normales. ¿Sí se alcanza a ver lo que hicimos? sí, profe. Sí. Excelente. Y los otros atributos, pues serían nombre de establecimiento. Vamos a poner nombre, tipo, dirección, teléfono. Entonces aquí venimos y ponemos nombre, ponemos tipo, ponemos ¿cuál era el otro? Perdón, dirección, teléfono y correo electrónico, ¿no? Dirección. Comúnmente no se ponen acentos, porque después ya vamos a ver por qué no se ponen acentos, teléfono y correo electrónico, ¿no? Puedo hacer una pregunta. Sí. Estoy tratando yo de ver, bueno, estoy en la página, pero no identifico dónde se está visualizando la parte de aprendizaje número 1. ¿Eso nos podría indicar dónde visualizarlo? ¿Visualizar la descripción de la actividad o qué, No, perdón? el aprendizaje número 1. Es que en la tarea que dice leer, aprendizaje número 1 que se encuentra al final de Ah, esta página. apéndice, ¿no? ¿Será apéndice o aprendizaje? Perdón, es que déjenme ir a la plataforma educativa a ver si lo puedo Apéndice, ubicar. sí. Sí, el apéndice 1, Apéndice por 1. ahí si alguien ya lo ubicó, estoy entrando a la parte que dice Sí, módulo dice, lee 2. el apéndice 1, descripción, etcétera, ubicado al final de ese documento. Está en el foro, de hecho se encuentra ahí en el foro. Si tú abres el foro, ahí lo vas a encontrar. Ok, compañero. Lo voy a checar. De hecho, debería estar en las dos, ¿no? Pero En el bueno, foro, aquí ok. dice. em, Acciones, índice crítico. es que estoy ya vi qué es lo que pasa. Tarea auténtica. Voy a la descripción de la tarea auténtica. Sí, en la tarea auténtica no está y debería de estar ahí pero vamos al foro de reforzamiento, como nos dijo nuestra compañera. Y sí, ahí está el apéndice 1 en la parte de abajo
descripción de la actividad foro. Muy bien. Bueno, ahí por favor coméntanos, compañeros, si ya lograste identificarla. Luego hay Ok, otra parte del parte 8. que es... Gracias, Sí, maestro. sí, gracias. Hay otra parte que es importante, que es, por ejemplo, la descripción de las relaciones. Aquí miren, dice, un paciente puede tener múltiples consultas a lo largo del tiempo, pero cada consulta pertenece a un único paciente. Entonces, ahí hay una relación de que el paciente puede tener muchas consultas, o sea, uno a muchos, pero en el otro sentido, en el sentido contrario, cada paciente solamente puede, o sea, digamos, una consulta le pertenece solamente a un paciente, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente. No existen consultas para múltiples pacientes al mismo tiempo, pero un paciente sí puede acceder a varias consultas al mismo tiempo y justo eso es lo que establece esta relación. Miren, cuando quieren dibujar una relación, solamente tienen que ir a la opción de Connect, que es esta que aparece aquí, dice Connect y trazar una línea entre entidades, en este caso, por ejemplo, la entidad paciente y establecimiento, pues se establece una relación y esta relación a la que hay que nombrar, el paciente acude a algún establecimiento, ahí tienen que elegir el verbo que es el correcto, ahorita revisamos en la descripción de la actividad, si no, solamente queda como relationship o relación, pero no es lo ideal. Lo que hay que hacer es elegir un verbo para, para la relación, sí, para la relación en específico entre paciente y establecimiento. Pero sí leímos que para cada paciente existe múltiples consultas. Si se fijan aquí, la pata de gallo se alcanza a ver que tiene una línea. Eso significa que es uno. O sea, para cada paciente, para un paciente, existen diferentes consultas. Y vean que en el otro sentido aparece una anotación en donde no sé si alcanzan a distinguir que tiene una pata de gallo, o sea, que significa muchos. Del lado de paciente dice uno y del lado de consulta dice muchos. No sé si logran ver esa parte. Sí, profesor. Muy bien, Sí. entonces eso establece la cardinalidad de esa relación. La relación realiza, o sea, que el paciente realiza una consulta es, es, es una relación que tiene una cardinalidad de uno a muchos en el sentido paciente-consulta y de muchos a uno en el sentido consulta-paciente. Una consulta solamente le puede pertenecer a un paciente, pero un paciente puede realizar varias consultas. No sé si ven cómo se establece eh, la cardinalidad. Vean, aquí hay algo muy importante. Si me pongo encima si señalo la relación que es realiza, aquí dice, aquí se especifica, del lado de paciente son muchos, este que dice many, ¿no? Aquí. Y del lado de consulta es uno, está señalado uno. Y así es como se señala. Si yo pusiera, por ejemplo, una relación de muchos a muchos, entonces señalaría en consulta también many, o sea, muchos. Y entonces ya vieron que cambió la pata de gallo, se estableció ahora del lado de paciente muchos y del lado de consulta muchos, pero esa no es la que se describe en nuestra base de datos. En la descripción de nuestra base de datos dice claramente que un paciente puede tener múltiples consultas, pero cada consulta pertenece a un único paciente. Entonces dice, cada consulta se realiza en un único establecimiento, pero un establecimiento puede registrar múltiples consultas. Entonces, ¿cómo sería la relación? Ustedes díganme cómo dibujo la relación entre consulta y establecimiento. Ah, bueno, es que aquí no la hemos dibujado, pero si la dibujáramos, por ejemplo, si yo trazara una línea de connect a establecimiento, se establecería una relación que está aquí, y esa relación, ¿cómo tendría que ser? De igual manera seleccionar la consulta Consulta, y ok, poner menú. many, ajá. Y selecciono establecimiento y pondría
One. One, ¿verdad? Exacto. Entonces, aquí, bueno, no se alcanza a ver, voy a tratar de mover esto para que se alcance a ver. Y ahí ya está, ¿no? Ahí ya se ve que la relación, aquí eh, no se alcanza a ver tampoco. Ahí ya se ve, ¿no? Que es de uno a muchos, ¿no? Del lado de consulta, diríamos que una consulta se realiza en un establecimiento, pero en un establecimiento se realizan muchas consultas. Obviamente hay que, hay que hacer esto para cada una de las relaciones, digo, sí, establecer la relación y su cardinalidad para cada una de las entidades y para cada entidad hay que establecer los atributos que, que, que nos señalan, ¿no? Entonces, es muy importante que elijan también, por ejemplo, dice la consulta se realiza y pero un establecimiento puede registrar múltiples consultas. Ahí podríamos elegir el verbo realiza también, ¿no? Y vean también algo muy importante que quiero que tomen en cuenta, que aquí les dejo para su reflexión por qué está señalado. Por ejemplo, si yo me pongo en paciente, dice que es una entidad de tipo regular, pero cuando me pongo en consulta, dice que es una entidad débil, o sea que está marcada, si se fijan, con doble rectángulo en consulta. ¿Por qué será eso? ¿Por qué una es, les habían dicho en su solicitud, en la descripción de la actividad, que deben de cuidar ese aspecto de cuáles son entidades débiles y cuáles son entidades fuertes, ¿no? Entonces, aquí hay una entidad débil. ¿Por qué consulta es débil? Porque consulta no existiría si no existe un paciente. Entonces, por eso es que es débil, ¿no? Y se señala con doble rectángulo. También, por ejemplo, les había dicho que quizás el atributo teléfono pudiera ser un atributo multivaluado. Entonces aquí tendría que poner multivaluado. No es un identificador único, pero pueden tener más de un teléfono y vean que ahora el atributo teléfono también tiene doble línea, ¿no? Que es lo que les piden en su actividad. No sé si tienen alguna duda hasta aquí, alguna pregunta que quieran compartir. No, profesor. No, profesor, todo bien. ¿Creen que les sea útil esto para realizar su actividad? Sí, 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 por supuesto. Más que Sí, nada, muchas a mí lo que gracias. me gusta de esta parte es de que sí te diferenciada. Bueno, la diferencia de esta herramienta es de que te lo especifica y te muestra lo que realmente te está pidiendo la tarea, ¿no? En este caso, lo del doble círculo, doble óvalo, de una manera se puede identificar para que nosotros podamos visualizar bien cómo está estructurado nuestro diagrama. Exactamente. Sí, muy bien. Recuerden, miren, por ejemplo, si yo muevo algo, está la opción de save. Pasado un rato se hace un autoguardado. Ya hablando de la operación de esta herramienta, pues ya se guardó, ¿no? Yo no hice nada y se guardó automáticamente. Pero si ustedes hacen algún cambio, pues lo pueden guardar manualmente. La otra cosa es que intenten que se visualicen las relaciones, o sea, por ejemplo, las cardinalidades, que no queden como hace rato que estaba así, pues no se ve la cardinalidad, ¿no? Entonces muévanlos para que se ajusten, porque es un defecto de esta herramienta. Hay otras herramientas que se autoajustan, pero ustedes en este caso tendrían que hacerlo manualmente. Y la otra opción es que les quería decir, este, compartir es esto que pueden exportar como imagen. Aquí le pueden decir export image y lo que va a hacer es que va a exportar pues la imagen, el diagrama entidad de relación que van a realizar ustedes. Les pido por favor, nada más para su diagrama, si pudieran poner una etiqueta, la etiqueta aquí, para que le pongan su nombre. En caso, le voy a poner Roy Valderas ahí en alguna parte de su diagrama para distinguirlo del resto, ¿no? Ahí pónganle su etiqueta y listo. Sería todo. La próxima clase vamos a hablar un poco más sobre esta herramienta y también vamos a ver cómo, si van ustedes a documentos, cómo a partir del diagrama entidad-relación, que es este que teníamos aquí,
puedo yo hacer una conversión de convertirlo al esquema relacional. Y entonces cuando lo convierto, le voy a poner este modelo relacional. Le voy a dar create nada más. Y vean que aquí el modelo relacional ahora ya ya trae parte de lo que van a hacer en la actividad siguiente. Hay algunos aspectos que vamos a agregar a este diagrama. Por eso les decía que si hacen bien su diagrama entidad-relación, van a poder hacer bien el siguiente modelo que les piden, ¿no? Aquí vean que algunas se establecieron como primary key y otras como foreign key, que es lo que vamos a revisar la próxima sesión de manera automática. Yo nunca le dije que ID consulta era una llave foránea. Cómo habrá entendido el diagrama que se trata de una llave foránea? Bueno, pues porque tiene el mismo nombre, ¿no? ID consulta, ID paciente, se las descubrió la herramienta y dijo, ah, mira, estas tienen el mismo nombre, entonces debe ser una foránea de la entidad paciente. Entonces eso es lo que vamos a discutir la próxima sesión. No sé si tengan dudas ya para terminar con esta sesión del día de hoy. Todo claro, gracias, No, profesor. todo bien, maestro. Excelente. Bueno, pues si no hay más dudas, les agradezco mucho su asistencia, su participación. Vamos a tratar de que se limite a la hora que establecimos para no fallar en la siguiente sesión, en las próximas sesiones, pero me parecía importante que termináramos con esta parte el día de hoy. Agradezco su asistencia, quedo pendiente de sus dudas. Les deseo muy buena noche. Maestro, yo tengo una duda. Con relación a los correos, yo le había mandado un correo al correo personal, bueno, que nos indicó. Lo que pasa es que no me llegan los correos de las invitaciones de las sesiones o cualquier tipo de información que usted nos quiera compartir, a mí no me llega. Entonces quería saber si podía incluirme, por favor. Ah, César Martínez, ¿verdad? No, Sergio Martínez. Ah, es que aquí me aparece uno, el único correo que tengo es de César Martínez. No sé si me pudieras enviar. Recuerda que el correo te lo comparto, es base de Base de datos punto datos. org. Ahí se lo mandé, maestro. ¿Ah, Si sí? quiere se lo reenvío o como guste. Yo Ah, sí, también no, tienes razón, sí, perdón, Sergio Ulises Así es, Martínez, ¿verdad? Sí, servidor. sí, no te preocupes, yo me aseguro de que te lleguen los mensajes. Quizás como se fueron integrando poco a poco, a lo mejor en mi lista no tengo tu correo actualizado, pero si este es el correo que usas para la institución Sí. educativa, con gusto lo agrego a la lista de Sí, remitentes. por lo regular usted acostumbra a mandar la liga de las reuniones, porque en el plan de trabajo veo que es una imagen y la liga pues, obviamente no es editable para poder entrar a la sesión. Entonces, Ah, sí, de esa pero manera como... sí, pero el plan de trabajo también tiene el PDF. O sea, viene una imagen, pero también dice descarga el plan de trabajo aquí y ahí Ok, puedes descargar el PDF y ya ahí sí viene el enlace en texto. Disculpe, profesor. El ok. enlace que viene tanto en el primer plan de trabajo como en el segundo, del segundo módulo, perdón, está, bueno, a mí me parecía con error. a Ah, mí a ver, también, profesor. Es que muy bien. ese Ok. era A mí el también, problema profesor. que tenía. Entonces déjenme actualizarlo en el plan de trabajo. De todas maneras, permitan un segundo y les envío aquí porque se trata de una sesión recurrente, ¿no? O sea, entonces vamos a utilizar siempre el mismo enlace. Déjenme lo copio y lo pego aquí mismo en el Zoom y lo corrijo también para que no sé si lo puedan copiar. ¿De aquí se puede copiar? Sí, Yo creo sin que sí. problema. Pero, Muchas gracias, Perfecto. maestro. bueno, y otra Sí, pregunta. A mí nada más me llegó un primer correo y me quedó la duda de si ha estado mandando correos o nada más fue un primer correo, porque en mi caso nada más tengo, digamos, el primer correo de invitación a esta clase. Bueno, Ahorita, déjenme ver si se envió, es que estaban automatizados los mensajes de correo. Déjenme ver si se envió el correo de invitación de bienvenida a la segunda unidad. Y si no, ya sé qué pasó. Seguramente es que,
eran la lista, digamos, el envío automatizado estaba contemplando la lista de estudiantes que estaban inicialmente en este curso, entonces seguramente por eso no les está llegando, hay que actualizar la lista de participantes porque ven que cambió el número de estudiantes, ¿no? Entonces, Claro. entonces por eso, pero voy a actualizar la lista por lo mismo que me decía Sergio Ulises, y con ello ya se corrige todos estos errores y también corregir el enlace a la sesión recurrente. Sí, Le agradezco profesor. mucho, maestro. Muchas gracias. Gracias a Ya, ustedes. Sí. Y ahorita le mandé un correo pidiéndole de favor que si me pudiera mandar el enlace de la presentación. Sí, claro que sí, Arturo. Te va a llegar un correo de Canvas, que dice regístrate pues al curso. Y ya con ello ya vas a poder ingresar al material que está ahí. Ok, muchísimas gracias. Igual si me puede mandar bueno, no sé, el, el link, digo, perdón, ya ve que hay un error ahí del, de la página. Entonces, a ver si... De la página, Sí, de- sí, a ver. Es que estaba checando de la, a ver, tarea única. A ver, voy a checar ahorita. si te refieres al enlace de la sesión recurrente, ya está aquí en el chat Ok, muy bien. Eso era. pero dice Andrés es el mismo enlace, o sea que pero yo lo copié directamente de Zoom, entonces ese debe de ser, Ok, ¿sí? ok. Sí, muchísimas Bueno, gracias, profesor. bueno, que estén muy bien, buenas noches, hasta luego. Gracias igualmente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gracias. hasta luego. Recording stopped.